Adelante, don Agustín. Ingeniero Tomás, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Igualmente, pásele, siéntese, por favor. Gracias, ingeniero. Inge, ¿En qué podemos servirle? Tengo unas dudas. Mire, he estado observando que hay ciertos cambios en el campo, cambios que se notan desde lejos, y yo quisiera ver si me puede usted informar. He notado que ya la gente lleva más orden en las huertas, todos los envases los están poniendo en jaulas apropiadas, hay una distribución de baños en las mismas huertas, y quisiera que me platicara al respecto. Sí, don Agustín, precisamente estamos ahorita revisando un manual respecto a los sistemas de reducción de riesgos de contaminación en los huertos. Precisamente debemos de tener mucho cuidado desde donde se producen los alimentos hasta que llega al mercado, el cuidado de que los alimentos precisamente no vayan contaminados para darle confianza al cliente cuando los consume. Entonces, uno de los módulos más importantes que hay que considerar, además de todas las instalaciones que requiere el programa de inocuidad, es el del buen uso y manejo de agroquímicos. Para eso, la Junta Local, como usted bien lo ha visto, hay muchos técnicos, son profesionales en sistemas de reducción de riesgos, que están asesorando a varios de los productores aquí que corresponden al municipio. Sí. Y estamos en la mejor disposición de ayudarlos, de apoyarlos y asesorarlos en todo lo que es los sistemas de reducción de riesgos. Yo quisiera platicarle, o no sé si usted se interese, o cuál es el área que más le interesa conocer ahorita en estos momentos para poderle explicar. Ahorita tocó un punto importante, ¿qué es BUMA? BUMA. Bueno, don Agustín, BUMA significa buen uso y manejo de agroquímicos. Dentro de los sistemas de reducción de riesgos es el módulo 12, aunque también hay un apartado para aquellos productores que no utilizan agroquímicos, que utilizan productos orgánicos para los huertos que les dan un manejo orgánico. Y es un manejo especial también para aquellos productores que están trabajando de esa manera. Ingeniero, ¿y por qué reducir riesgos? ¿Cuál importancia tiene? Bueno, yo le diría, cuando una persona consume algún alimento, pues confía en que está limpio, está sano y es inocuo, le llaman, que es inocuo y que no le va a causar daño a su salud. Entonces, para lograr esto, el productor tiene que aplicar una serie de procedimientos durante todo el proceso, desde que está manejando el cultivo, cómo controlar las plagas y enfermedades, cómo manejar el producto en la cosecha, para evitar que durante todo ese trayecto, desde que se produce hasta que llega a su destino en el mercado, no sufra ninguna contaminación, ni química, ni biológica, ni física. Ingeniero, sáqueme de una duda. El otro día visité a un compadre en su huerta y tenía 2, 3 animalitos ahí en los árboles, y él luego arrancó una fumigación. Él decía que el chiste es no tener nada volando. ¿Qué me puede decir al respecto? No, pues mira, Agustín, es precisamente lo que hay que tener mucho cuidado de cuando nosotros vemos en el cultivo que realmente ya se considera una plaga. Una plaga es cuando un organismo o un insecto aumenta su población, o sea, se reproduce rápidamente y llega a competir con la planta y le causa daños a la planta o a la fruta, en este caso al aguacate. Entonces eso nos merma los rendimientos por hectárea o nos da una mala presentación a la fruta y ya no la quieren en el mercado. Hay que también considerar que hay otras formas de controlar a las plagas, no solamente con el uso de agroquímicos, sino que también puede ser el control biológico, utilizando otros insectos enemigos de los que consideramos nosotros como plagas. También es el manejo cultural, donde se pueden realizar podas, manejo de los árboles. Y por último, como última opción, se puede utilizar los agroquímicos. La otra opción también, sabemos que hay productores como tú que manejas también los productos orgánicos, que es otra forma de controlarlo sin contaminar el medio ambiente y también sin que los aplicadores o los fumigadores corran riesgo para su salud.
Es muy importante, ingeniero, porque quiere decir que todos los agricultores van a trabajar en una sola vía, reducir los riesgos y crear mejores alimentos. Exactamente, Agustín. Creo que por ahí nos vamos entendiendo. Muy bien, Agustín, pues vamos a entrar en lo esencial de lo que es el BUMA. Y vamos a iniciar sabiendo o dándote a conocer qué es un plaguicida. Un plaguicida es una sustancia o mezcla de sustancias de tipo orgánico o inorgánico destinada a prevenir, destruir, atraer, repeler o combatir cualquier insecto o plaga, incluidas las especies indeseadas de plantas o animales. Los plaguicidas en sí, todos producen daño a las plagas y les causa la muerte, pero no también solamente a las plagas, sino también a los aplicadores, a las personas. Entonces, a esta forma de actuar de los insecticidas o de los agroquímicos se les conoce como toxicidad, ¿sí? Y de esta manera hay 4 grupos de productos agroquímicos que por su toxicidad así se clasifican. El grupo 1, que es precisamente los que tienen una banda roja y dice extremadamente tóxicos. El grupo 2, que tiene una banda amarilla, son altamente tóxicos. El tercer grupo son los que tienen una banda azul y son moderadamente tóxicos. Y el grupo 4, que son los de banda verde, son los ligeramente tóxicos. Ingeniero, quisiera que me explicara lo siguiente. Yo he visto con mi compadre que tuvo un problema fuerte por usar agroquímicos. ¿Qué riesgos hay al respecto? Muy bien, Agustín. Mira, el uso indiscriminado de agroquímicos puede traer riesgos muy importantes. En primer lugar, por ejemplo, donde se han utilizado muchos agroquímicos de manera indiscriminada, como tu compadre que dicen que nomás ve una plaguita y rápido le echa y productos fuertes que a lo mejor pertenecen al grupo de extremadamente tóxicos, ahí el riesgo que se corre es de que las plagas puedan hacerse resistentes a los productos. Entonces es cuando el productor dice, yo aplico y las plagas no se controlan. Entonces hay que tener mucho cuidado de no utilizar excesivamente productos agroquímicos. Otro de los riesgos es precisamente la contaminación al medio ambiente, porque no reciclas los envases, no los manejas bien, los tiras en el agua, en el suelo, o simplemente también si utilizas muchos agroquímicos estás contaminando el medio ambiente, el aire. También el otro riesgo que se corre es precisamente de si utilizas productos muy tóxicos, entonces, ¿quién está corriendo el riesgo? Los aplicadores, los fumigadores. ¿Cuáles son los daños que pueden causar a los aplicadores? Daños al sistema nervioso, mutaciones genéticas, malformaciones congénitas que pueden ocasionarse en los hijos de los trabajadores. También se puede causar daños a la piel, a los pulmones, a los ojos, afectaciones al sistema inmunológico, se enferman muy seguido y también pueden causarle esterilidad masculina al hombre. Otro de los riesgos importantes que se ha visto a los que no son trabajadores o aplicadores es a la gente que consume los alimentos o a la gente que vive cerca o que está cerca ahí en el momento en que se está haciendo la aplicación de los agroquímicos. Es decir, personas que se exponen en ese momento. ¿Qué es lo que les puede causar a estas personas? Y generalmente los más afectados son las mujeres embarazadas, los niños y los ancianos que tienen menos defensas. A ellos, si consumen fruta contaminada o se exponen a las aplicaciones, les puede causar náuseas, mareos, dolor de cabeza, visión borrosa, temblores musculares, convulsiones, dolores abdominales, pueden caer en estado de coma e incluso les puede causar la muerte.
Por eso es muy importante, Agustín, que los agroquímicos se tomen una serie de medidas de seguridad para aplicarlo de manera correcta. Ingeniero, está preocupante. Yo quisiera que me diera más información porque realmente todos tenemos que cuidarnos y los riesgos son muy, muy grandes. Así es, Agustín. Mira, lo primero que hay que hacer, de los primeros cuidados que hay que tener para utilizar agroquímicos, es tener la información de la etiqueta del plaguicida que vas a utilizar. La etiqueta de un plaguicida es fundamental, ya que brinda información de los productos químicos, te dice qué contiene, para qué sirven, cuáles son los riesgos, cómo usarlos en forma segura y qué hacer en caso de accidente. Hay 4 situaciones en las que hay que leer detenidamente las etiquetas. 1 es antes de comprar el plaguicida. ¿Para qué? Para que tú sepas el grado toxicológico de a qué grupo pertenece ese producto que estás comprando, si es extremadamente tóxico, etcétera, etcétera. También te debes de asegurar que el producto esté autorizado para el cultivo del aguacate, ¿verdad? Que tú vayas a aplicar un producto que te vaya a ser efectivo. Otro es para conocer el tipo de formulación, cómo se prepara y cómo se aplica. Ese es antes de comprar el plaguicida, cuando tú llegas a la agroquímica. La otra situación, cuando debes de leer la etiqueta, es antes de usarlo, porque en la etiqueta te va a decir si existen algunas restricciones de uso, es decir, que tengas que tener cuidado en la aplicación para que no mates abejas, para que no mates algunos insectos benéficos para tu cultivo, ¿verdad? También para conocer las dosis que debes de utilizar para que no hagas una aplicación con una dosis excesiva o una dosis baja. También debes de leer la etiqueta antes de almacenar el plaguicida, porque ahí te indican algunas situaciones de cómo manejarlo en el almacén. Esto te lo vamos a explicar un poquito más adelante, sí, cuando te explique cómo debe de ser un almacén. Y la cuarta situación es antes de eliminar los envases vacíos, también cómo prepararlos para que los entregues al centro de acopio, donde van a enviarse a un centro de reciclaje. Eso también más adelante te lo voy a explicar. Las etiquetas generalmente proporcionan información importante y se compone de 3 secciones. La primera sección va a la izquierda del frasco y ahí te señala precauciones y advertencias como alto, lea la etiqueta antes de usar el producto. Te señala también precauciones y advertencias de uso para la seguridad, como el uso de equipo de protección personal durante la preparación y aplicación y características de peligrosidad del producto. También te señala algunos conceptos de primeros auxilios, recomendaciones al médico, en casos de intoxicación, qué hacer, de llevar al paciente y llevar el frasco o la etiqueta del producto que aplicaste para que el médico pueda diagnosticarle y recomendarle el medicamento adecuado al paciente. También te señalan medidas de protección al ambiente, condiciones de almacenamiento y transporte, así como la garantía del producto. También te señala un poquito en esa sección la eliminación final de envases, cómo manejarlos, cómo prepararlos para entregarlos al centro de acopio, las instrucciones relativas a las buenas prácticas agrícolas, como que debes de mantener limpio el equipo de aplicación y en buenas condiciones. También qué hacer en casos de accidentes, en casos de derrames, para no contaminar el suelo o el agua. En la segunda sección, al centro del frasco, lleva los datos técnicos más importantes, donde te señala el nombre comercial del producto. Te señala también si es un insecticida, si es un fungicida, si es un herbicida. Te señala también el grupo químico, si es un organofosforado, un clorado o un producto orgánico también. La composición porcentual de qué contiene, la sustancia activa, otros componentes. También algo importante es el número de registro sanitario. Todo producto debe estar autorizado por la COFEPRIS y esto se le llama un registro sanitario coordinado, que es el RSCO, eso también lo señala. Tiene el número de lote de producción, tiene la fecha de fabricación y cuánto tiempo dura antes de que se caduque. El nombre y la dirección del fabricante y del importador,
el contenido en volumen, si es un líquido, o en kilos o en gramos, si es un polvo. También te da indicaciones si este producto es inflamable, si es corrosivo o es explosivo, para que tomes las precauciones en almacenarlo o en cómo manejarlo. También te señalan las indicaciones para uso exclusivo en los cultivos y plagas ahí recomendadas. Y finalmente, Agustín, la tercera sección importante de una etiqueta son las recomendaciones de uso. Sí. ¿Qué son las recomendaciones de uso? Es que siempre debes de calibrar el equipo antes de empezar la aplicación. ¿Para qué? Para que tu aplicación, el rociado, sea más eficiente y no desperdicies producto. Te señala también una breve descripción de las características y formas de acción del producto, cómo actúa, si es que es de acción sistémica o si es porque el insecto se come la hoja y eso le produce ya el daño al insecto. Las instrucciones de uso, cómo prepararlo, el producto y cómo aplicarlo. El nombre común y científico de las plagas o enfermedades o malezas que puede controlar. Las dosis recomendadas para los cultivos autorizados. Si se lleva o no se lleva con otro producto, porque hay productos que no se pueden mezclar uno con otro. También algo muy importante que hay que tomar en cuenta es el intervalo de seguridad. ¿Qué es el intervalo de seguridad? Es el tiempo que tú vas a esperar de la última aplicación que estás haciendo del agroquímico a cuando vas a iniciar la cosecha. ¿Para qué? Para que no vayan residuos de productos en el fruto y que cuando los consuman los clientes se puedan enfermar. Ese es y también te señala también ahí el tiempo que debes de esperar de que aplicas a que pueda ingresar los trabajadores o la gente al huerto para que no les cause alguna intoxicación. Ingeniero, pues está muy fácil. Con leer la etiqueta y vámonos al campo a aplicar. Bueno, Agustín, hay que tomar otros cuidados también, porque no solamente leer la etiqueta, con eso ya se resuelve el problema. Es importante, dentro de las buenas prácticas agrícolas y en especial de la aplicación de plaguicidas, dependen mucho de las recomendaciones técnicas y profesionales del ingeniero que te asesore. De ahí la importancia de que los productores cuenten con la asesoría adecuada de un profesional, con la capacidad para manejar las plagas. Y no solamente la aplicación de plaguicidas, sino el manejo integrado de plagas. Ya te mencionaba que hay control biológico, control cultural y el control químico como una de las últimas opciones para controlar las plagas y enfermedades en el aguacate. De ahí que el profesional, el técnico que te asesore, debe de seleccionar adecuadamente los productos de acuerdo a su composición química y su modo de acción para tener efectividad y evitar que las plagas y vectores o las plagas y enfermedades adquieran resistencia. También es muy importante que el asesor que te está revisando la huerta te haga las recomendaciones de las plagas que vas a controlar, de las dosis que vas a utilizar y de cómo aplicarlo de manera correcta. Es muy importante que el técnico asesor consulte la lista oficial del Senacica y también una lista que tengo por aquí, que es la lista recomendada de productos para el cultivo del aguacate, que es de APAM. En esta lista se tiene la relación de productos que están recomendados en el cuadro básico. ¿Para qué? Para evitar precisamente que la fruta llegue a los mercados y ésta pueda ser rechazada. ¿Por qué puede ser rechazada? Porque puede estar contaminada con residuos químicos que pueden causar daño a la salud de los consumidores. O bien puede ser que les pueda causar daños más severos si son productos que se aplicaron que no están autorizados. O sea, son dos cosas. Una, que sea un producto autorizado, pero que hayan aplicado una dosis alta o que no hayan respetado el intervalo de seguridad y que puedan aparecer residuos de productos agroquímicos. O bien puede ser un producto que no haya sido autorizado y que se haya aplicado, que no se haya revisado la lista del Senacica o la lista recomendada por APAM. Es muy importante, Agustín, si tú ves el manual, la lista recomendada de APAM, que aparecen datos muy importantes que hay que tomar en cuenta. Uno es el nombre técnico del producto, el nombre comercial, de cómo se conoce en el mercado,
la formulación, la concentración porcentual de su ingrediente activo, la plaga o enfermedad que controla, las dosis recomendadas, el límite máximo de residualidad, que es del mercado a donde va, ¿ya? En este caso, los mercados más importantes, vamos a decir, lo señalan para el límite de residualidad en México, en Estados Unidos, en Japón y en Europa. Entonces, eso es muy importante conocerlo porque tú estás viendo qué límites no debes de rebasar y que por eso es importante ni aplicar dosis bajas porque no te va a ser efectivo contra la plaga, ni aplicar dosis altas porque te puede resultar residuos de plaguicidas en la fruta y pueden aparecer en los mercados. Entonces, también es importante conocer también el tiempo que debes de esperar para que la gente pueda entrar a trabajar otra vez en el huerto, que es el tiempo de reentrada, así lo conocemos. Entonces, por eso es muy necesario que el asesor consulte esta lista recomendada por APEAM. Ingeniero, está muy interesante, nomás que sí es demasiada información. Mira, Agustín, no te preocupes. Nosotros vamos a asignar un técnico para que te esté visitando de manera regular y de manera continua para las dudas que tú tengas. De todas maneras, te vamos a proporcionar esta lista de productos recomendados por APEAM para que ya de aquí en adelante los productos que vayas a utilizar en tu huerto sean recomendados para el cultivo del aguacatero y ahí tienes toda la información técnica, además de lo que ya te he mencionado. Sin embargo, todavía hay alguna información que debes de tomar en cuenta, como son las condiciones de seguridad e higiene en el manejo, almacenamiento y transporte de los productos agroquímicos. Y eso lo marca una norma oficial mexicana que debemos de apegarnos a ella para poder hacer el buen uso y manejo de agroquímicos. ¿Qué es lo que debemos de hacer más, Agustín? Debemos de almacenar los productos y trasladarlos y manejarlos de manera general en forma aislada de otros productos, siguiendo las instrucciones señaladas en las etiquetas, como ya lo habíamos mencionado, o en las hojas de seguridad. También debemos de seguir las instrucciones de uso, preparación, aplicación y dosis recomendadas contenidas en la etiqueta. Otro de los cuidados que debe de tener la gente que maneja, que los transporta, que los almacena, es no tocarse ni los ojos ni la boca sin antes lavarse las manos con abundante agua y jabón para que no puedan causarle daño. Cuando los trabajadores están realizando las maniobras de carga y descarga de los productos agroquímicos, estos deberán de usar al menos el equipo de protección personal establecido en las etiquetas o en las hojas de seguridad. También no se deben de realizar estas actividades donde exista concentración de personas o animales o cerca de fuentes de agua como pilas, ollas, ni donde se almacenen o preparen o consuman alimentos. También se debe de medir adecuadamente la dosificación recomendada y no reutilizar los envases. Ya ves, Agustín, que a veces utilizan las cubetas de los adherentes para acarrear agua o lavar la ropa. Eso no debe de ser porque las cubetas también están contaminadas. Eso es no reutilizar los envases vacíos. No fumar también, o comer, o beber mientras se manejan los plaguicidas. Eso es los cuidados o de las condiciones generales de seguridad que deben de seguirse para el buen uso y manejo de agroquímicos. Ahora, para el transporte, este debe de hacerse en los envases originales, cerrados, conservando sus etiquetas y por separado de otros productos, especialmente los de uso y consumo humano y pecuario. Ya ves que a veces acostumbramos a ir al mandado, nos traemos la mercancía de abarrotes y de verdura y llevamos las cajas de agroquímicos a veces junto a ellos. Eso es muy riesgoso para la salud de las personas. Por eso debe de manejarse, de trasladarse de manera separada. Durante las actividades de carga y descarga se debe de revisar que los envases estén en buenas condiciones. Debe evitarse maniobras que puedan dañar los envases y embalajes. Y además, el piso y las paredes del vehículo de transporte deben de ser lisos, estar libres de agujeros, de astillas, clavos, pernos o cualquier objeto que sobresalga y que pueda causar daño a los envases.
Para las áreas de almacenamiento, Agustín, deben de cumplir con los siguientes requisitos. Si tú vas a construir un almacén de agroquímicos, es importante considerar que los materiales a utilizar sean resistentes al fuego, de material lavable y no absorbente. Estar acondicionado para contener derrames de líquidos, tener buena ventilación, estar bajo llave y techo. Debe de estar alejado de áreas donde exista concentración de personas o animales o fuentes de agua y de donde se almacenen, preparen o consuman alimentos, granos, semillas y forrajes. Deben de conservarse limpios y ordenados. En el almacén, los polvos siempre deben de colocarse por encima de los líquidos y los herbicidas en la parte inferior de los anaqueles, que deben de ser metálicos. Ningún producto debe de colocarse directamente en el suelo. Debe de estar siempre sobre alguna tarima de material no absorbente, que puede ser de plástico o puede ser metálico o con una cubierta de plástico para evitar que se absorban los productos que se puedan derramar. También se debe contar en el almacén con un listado o inventario que contemple al menos las cantidades en existencia y fechas de caducidad de cada producto. Contar con la hoja de datos de seguridad y fichas técnicas para cada uno de los plaguicidas e insumos de nutrición vegetal o fertilizante. No introducir al almacén herramientas, ropa, zapatos o aparatos eléctricos que pudieran causar chispa o llama abierta o temperaturas capaces de provocar un incendio. Contar con equipo para combate de incendios. Hay que tener un extinguidor a la mano y bien señalizado. Los plaguicidas y fertilizantes se deben de almacenar por separado de otros productos en un área exclusiva y en sus envases originales cerrados y conservando la etiqueta. Los productos caducos no deben de aplicarse porque en primer lugar no van a ser efectivos y además estos se deben de almacenar separados de los demás y regresarse al proveedor o disponerse de acuerdo a lo que dicte la legislación vigente en el lugar. También se deben de colocar en el almacén señalamientos prohibitivos y de advertencia para la seguridad conforme lo marca la norma oficial mexicana 026 STPS 1998. Y para casos de derrames accidentales se debe de contar con material absorbente como arena o acerrín en una cubeta o en un recipiente, tener una escoba y una pala, bolsas resistentes e impermeables y un recipiente donde se pueda guardar las bolsas con el producto derramado. Muy bien. Así es de que son varios los cuidados que hay que tener. Sí, así es. Sin embargo, es muy importante seguirlos al pie de la letra. Ingeniero, es bastantes cosas y todo muy reglamentado. ¿Pero qué pasa en el campo? Bueno, Agustín, mira, efectivamente son muchos detalles que hay que considerar. Sin embargo, apenas vamos a iniciar lo que es la etapa ya de la preparación, de la mezcla que vas a aplicar, la verificación y calibración del equipo y también decirte qué cuidados vas a tener en esa etapa ya de preparación de la mezcla para evitar riesgos de contaminación o daños a la salud de los aplicadores. Y vamos empezando por lo que es la verificación y calibración del equipo de aplicación. Me refiero a la pipa de fumigar, a todas las pistolas de aplicación. Pues mira, Agustín, para una buena aplicación de plaguicidas es necesario considerar dos aspectos importantes antes de iniciar con las labores, como son la verificación y la calibración del equipo de aplicación. ¿Qué es la verificación? La verificación es revisar las mangueras, que no estén dañadas, que no estén rotas, porque entonces habría fugas y habría desperdicios. Que tu manómetro de la bomba esté trabajando bien para que sepas a qué presión estás trabajando y el rociado sea de manera uniforme y no tires mucho líquido. La calibración implica realizar pruebas con agua, con pura agua, primero, para que tú sepas en esa calibración datos muy importantes. Vas a conocer el gasto por árbol. Vas a conocer también el tiempo que tardas en rociar un árbol. El tiempo que tardas también
en aplicar el tanque que normalmente, como se maneja aquí en el aguacate, son de 2,000 litros. 1,500 o 2,000 litros, pero tú vas a saber cuánto tiempo te llevas para tirar una pipa de 2,000 litros. También vas a conocer las libras de presión a las que estás trabajando y el tipo y tamaño de boquillas que estás utilizando. De esta manera, tú vas a lograr al final que no tengas caldos sobrantes, que no te sobre producto preparado para no desperdiciar, porque tú sabes que los productos son caros y es necesario cuidarlos para no tener caldos sobrantes y no sobredosificar también las aplicaciones, que es uno de los riesgos que puede ocasionar que aparezcan residuos en la cosecha, en los frutos. De ahí que la calibración debe ser verificada y supervisada por personal técnico especializado, profesional, para que pueda ayudarte a hacer ese trabajo de calibración y lograr lo que ya mencionábamos. Una vez que ya se calibró y ya se verificó, es necesario preparar ya la mezcla que vas a aplicar. La preparación de mezclas en la aplicación de los productos es necesario primero contar con un área de preparación de mezclas, que es una de las instalaciones importantes en el buen uso y manejo de agroquímicos. Esta área de preparación debe de estar ubicada en un lugar abierto y ventilado, alejado de fuentes y tanques de almacenamiento de agua, acondicionado para recibir caldos sobrantes, contar con los señalamientos de seguridad prohibitivos y obligatorios y qué hacer en casos de accidentes para que se pueda actuar de manera rápida y eficaz. Leer las recomendaciones de uso y preparación señaladas en la etiqueta. Nuevamente volvemos a remarcar que es muy importante leer la etiqueta desde cuando estás preparando el producto. Aplicar las dosis recomendadas en la receta expedida por el asesor técnico. Utilizar equipo de medición apropiado y debidamente calibrado. Al terminar las labores de preparación y aplicación deberá de asearse el área y dejarla en óptimas condiciones para su uso posterior. Eso es, deben de hacerlo los trabajadores de manera habitual. Cada vez que terminen sus labores deben de limpiar el equipo, lavarlo y también el área de preparación de mezclas. Es importante que los trabajadores, Agustín, utilicen el equipo de protección desde el momento en que ya están maniobrando o manejando los productos agroquímicos. La exposición antes, durante y después de la aplicación de plaguicidas es uno de los factores que más inciden en el daño a la salud de las personas, principalmente de los trabajadores que los aplican. Es necesario que sepas que los productos agroquímicos pueden ingresar al cuerpo por la nariz, por la boca, por la piel o por los ojos. Son los 4 lugares por los que ingresan los productos agroquímicos y pueden causar daño a la salud de las personas. De aquí la importancia de utilizar los equipos de protección personal adecuados para disminuir los riesgos, y es importante que este equipo vaya completo para evitar precisamente que el producto ingrese por cualquiera de las 4 partes que ya te mencionaba. El equipo de protección... ¿Se refiere a algo como eso, ingeniero? El equipo de protección es como el que se ve aquí en el manual de APEAM y que debe de constar de un overol de tela, de algodón o de material impermeable de manga larga. Deben de contar con guantes de nitrilo para manejo de sustancias químicas, que son los más apropiados. Deben de contar con una mascarilla para las diferentes fórmulas de plaguicidas, para que los proteja de los vapores, de gases o de polvos. Debe de contar también con botas de hule o calzado de seguridad industrial. También debe de llevar o de utilizar protectores para los ojos, como son gafas, pueden ser anteojos o puede ser una careta facial. También debe utilizar una gorra de tela, capucha o sombrero de ala ancha o un casco. El equipo de protección personal debe de estar siempre limpio y listo para usarse. En algunos casos, Agustín, los equipos de protección son desechables, como en el caso del overol. Si ya se desgarra o se deteriora, hay que eliminarlo y utilizar otro nuevo. En otros casos, como las gafas, como la mascarilla, pueden lavarse y pueden reutilizarse siempre y cuando estén en buenas condiciones. Todos los plaguicidas en mayor o menor grado
afectan a la salud de los aplicadores. Por ello es conveniente que sean sometidos a un examen anual, por lo menos una vez al año, de los niveles de colinesterasa para evitar riesgos en la salud. Si estas personas tienen un bajo nivel de colinesterasa, hay que retirarlos de esta actividad para evitar que les pueda causar daños crónicos a la salud e incluso la muerte. Durante la aplicación es necesario que se lea primero la etiqueta. Volvemos a remachar, sin embargo es muy importante leer la etiqueta antes de empezar a hacer la aplicación. El personal que aplica los productos debe de estar capacitándose continuamente para que esté actualizado y sobre todo si los aplicadores cambian, porque en muchos casos los aplicadores van cambiando. Hay que utilizar ropa de protección adecuada como se indica en la etiqueta. Si se mezclan 2 o más productos hay que tener cuidado en prepararlos para evitar que puedan provocarse gases que le puedan ocasionar daños a la salud del aplicador. Es importante considerar también que durante la aplicación se debe evitar comer, fumar o beber para evitar intoxicaciones. No dejar que otros trabajadores permanezcan en el campo mientras estén aplicando plaguicidas, sobre todo los rancheros que cuidan las huertas, hay que separarlos durante la actividad de la aplicación para que no estén expuestos. Asegurarse que el rociado del producto no se acerque a cables con corriente eléctrica. Si se produce un derrame, hay que alertar a las personas hasta que se haya limpiado el área. No aplicar con vientos fuertes, es muy importante no aplicar con vientos fuertes, que además de desperdiciar el producto puede invadir en contra del operador y puede provocarle algún daño si no trae el equipo adecuado. Debe de contarse con un botiquín de primeros auxilios y un área de atención a operarios contaminados. En caso de algún accidente, debe haber un área donde se le puedan dar los primeros auxilios antes de llevarlo al médico. Deben de estar disponibles los teléfonos de emergencia de la Cruz Roja, del hospital más cercano y del administrador del huerto, así como del Servicio de Información Toxicológica, que se le conoce como SINTOX, para casos en que se presente un accidente o intoxicación. Después de la aplicación, también es necesario lavar el equipo de protección y desechar el que ya no esté en buenas condiciones. La ropa debe de lavarse siempre por separado de la ropa de la demás familia y también debe de bañarse el personal aplicador después de terminar sus labores y cambiarse de ropa limpia. Esos son los cuidados más importantes durante y después de la aplicación de plaguicidas. Ingeniero Tomás, ¿y qué hacemos con los envases? Buena pregunta, Agustín. Se puede decir, el final de la labor de la aplicación es cuidar que los envases no sean reutilizados. Mira, con objeto de disminuir la contaminación del medio ambiente y daños a la salud de la población en general, es necesario que la gente tome conciencia y haga un buen uso y manejo de los envases vacíos. Hay un programa que se llama Plan de Manejo de Envases Vacíos de Agroquímicos y Afines, que consiste en realizar, una vez que ya preparaste la mezcla y desocupaste los envases, hay que realizar el triple lavado de estos envases. Hay que perforarlos y depositarlos en una jaula temporal de envases vacíos, lo cual deberá permanecer bajo llave, para evitar precisamente que personas puedan extraer algún envase y lo reutilice para otros fines, sobre todo para uso doméstico. Estos deben de colocarse, los envases vacíos, colocarse en bolsas transparentes debidamente cerradas, por separado las bolsas de los polvos, de los envases que contenían líquidos. Deben de quitarse las tapas y entregarlos al centro de acopio de la Junta Local de Sanidad Vegetal, donde se les entregará un recibo como comprobante de que están entregando los envases vacíos de agroquímicos y que están participando dentro del programa de reciclaje.
Nunca debe de enterrarse o quemarse envases vacíos porque se está contaminando el suelo y el medio ambiente. Entonces, estos son los cuidados más importantes antes y durante la aplicación de agroquímicos. Ingeniero Tomás, ya vimos lo de etiqueta, ya vimos que hay que tener cuidado con el listado de productos. Ahora, ¿qué me va a garantizar, si yo hice todas las cosas bien, qué me garantiza que el producto va libre de problemas de residuabilidad? Mira, Agustín, si tú hiciste las cosas bien, hay una manera de comprobar si tu producto no está contaminado. ¿Qué hacer? Hay que hacer un muestreo de fruta para mandarla a analizar y saber si tu fruta no tiene residuos de plaguicidas. ¿Quién hace este muestreo? Este muestreo lo hace personal de la Junta Local de Sanidad Vegetal, que está capacitada para hacer el muestreo correcto, para que también los resultados sean correctos. Esto va a evitar precisamente que haya daños a la salud de los consumidores del aguacate y para saber si tú hiciste bien el trabajo de aplicación de productos agroquímicos. Es necesario realizar por lo menos una vez al año y antes de iniciar la cosecha un muestreo y análisis de fruta para determinar los residuos agroquímicos, los cuales deben de estar dentro de los límites máximos de residualidad permitidos en el país de origen o en el mercado destino, como lo señala en el manual de APEAM, que ya lo vimos anteriormente. Los análisis deberán de hacerse en un laboratorio autorizado y acreditado por la EMA, que es la entidad mexicana de acreditación. Así es de que esto es muy importante para que tú sepas cómo hiciste el trabajo en tu huerto. Muy bien. Pues ingeniero, esta información es muy interesante y sobre todo llevar a cabo el programa de BUMA nos va a hacer ser mejores productores y creo que la diferencia se ha visto en el campo. Ahora se ve el campo más ordenado, la gente se ve más contenta y sobre todo el mercado está más accesible a los productos que hacemos nosotros los agricultores y sobre todo confiados en que vendemos un buen producto. Así es, Agustín. Y en conclusión, puedo decirte que el buen uso y manejo de agroquímicos en nuestros huertos de aguacate trae sin duda grandes beneficios para el medio ambiente y nuestras familias. ¿Por qué? Porque se disminuye la contaminación del medio ambiente, tanto del suelo, del agua y del aire. Se disminuyen los riesgos de daños a la salud, tanto de los trabajadores como de los consumidores y de la población en general. Se cosechan productos más inocuos, limpios, no contaminados, que garantizan su aceptación y preferencia en los mercados. Se cumplen además, Agustín, con los requisitos de inocuidad agroalimentaria establecidos por el SENACICA y con el protocolo de México GAP, cubriendo los requisitos del buen uso y manejo de agroquímicos dentro de las buenas prácticas agrícolas. Así pues, Agustín, el buen uso y manejo de agroquímicos disminuye los riesgos de contaminación del medio ambiente y cuida de la salud de nuestras familias. Por eso afirmamos categóricamente que la inocuidad y las buenas prácticas agrícolas es tarea de todos. Ingeniero, le agradezco su tiempo y toda la información. Realmente quiero estar en ese programa. Me interesa la visita de los técnicos de la Junta Local y pues quiero agradecerle toda esta información. Así es, Agustín, pues estamos a tus órdenes. Sabes que tienes aquí personas que quieren ayudarte, quieren ayudar a todos los productores de aguacate para realizar un buen trabajo y evitar la contaminación en todos los aspectos. Así es de que gracias por tu tiempo, por escucharme. Esperemos que la información que te dimos sea de utilidad para ti y que muchos productores acudan a esta junta para que les demos la información necesaria para el buen uso y manejo de agroquímicos. Gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, ingeniero. Muy amable. Que te vaya bien, Agustín. Gracias. Esperamos verte pronto por aquí. Muchísimas gracias.